Síndromes pleurales, derrame pleural, neumotórax. Cavidad pleural. Tenemos dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal es la capa más externa, resistente y gruesa, que recubre la cara interna de la cavidad torácica y el mediastino. Y la pleura visceral es la capa más interna, es más delicada y recubre la parte exterior de los pulmones. Entre la capa parietal y la visceral de la pleura se encuentra la cavidad pleural, que tiene una pequeña cantidad de líquido. Este líquido es el resultado del ultrafiltrado del plasma, resultado de la filtración y la reabsorción pleural. Existe una constante filtración y reabsorción de líquido en las pleuras. Su función es facilitar el movimiento de los pulmones en el interior de la caja torácica. La presión intrapleural es el resultado de la diferencia entre las fuerzas elásticas de la pared torácica y los pulmones. Estas fuerzas contrarias mantienen en reposo una presión negativa intrapleural, que en el caso de haber una perforación de la pared torácica y se pierda esta presión, habría un colapso pulmonar. El volumen está relacionado con el peso y la tasa de producción y reabsorción es de unos pocos mililitros por día. La pleura parietal drena al corazón derecho, mientras que la visceral hacia el izquierdo. Normalmente, el líquido entra desde los capilares, que son permeables, de la pleura parietal y sale por los ganglios linfáticos, pero también puede entrar desde el intersticio pulmonar, por la pleura visceral, o desde la cavidad peritoneal a través de orificios en el diafragma. Estos orificios permeables normalmente no están, pero en ciertas patologías puede líquido de la cavidad abdominal llegar hasta las pleuras. El aumento de la presión hidrostática y la disminución de la presión oncótica generan una acumulación de líquidos. Acá, por ejemplo, en este gráfico, vemos que la presión hidrostática es una presión que tiende a que el líquido salga del vaso sanguíneo hacia el exterior. Y la presión osmótica, o sea, la presión ejercida por las proteínas, es una presión en sentido opuesto, que va a retener agua en el interior de los vasos. El aumento de esta presión hidrostática o la disminución de la presión oncótica va a hacer que aumente el filtrado y aumente el líquido en la cavidad pleural. Así, un derrame pleural es un acúmulo de líquido de más de 25 mililitros entre las dos hojas pleurales. Los mecanismos pueden ser dos, trasudado o exudado. En el trasudado, en ciertas situaciones de hipervolemia sistémica o hipoalbuminemia, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, acá tendríamos aumento de la presión, cirrosis, acá tendremos una disminución de las proteínas, y en el síndrome nefrótico también tenemos una disminución de las proteínas. El aumento de la presión hidrostática capilar o la caída de la presión oncótica puede provocar a nivel pleural un ultrafiltrado plasmático, con el consiguiente acúmulo en el espacio pleural de un líquido pobre en células y proteínas y conocido como trasudado pleural. El exudado, cuando existe una lesión inflamatoria local en la pleura de etiología infecciosa, autoinmune o tumoral, ocurre un aumento de la permeabilidad capilar con un acúmulo de líquido inflamatorio, que este sí va a ser rico en células y proteínas y se llama exudado pleural. Así tenemos, en el trasudado tenemos un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica, hay acúmulo de líquido, este líquido tiene baja concentración de proteínas, la concentración de glucosa igual a la plasmática y la LDH está baja. En el caso del exudado tenemos un aumento de la permeabilidad de los capilares, entonces no solo se extravasa líquido, sino también LDH y proteínas. Y a su vez, como en el exudado suele haber una patología o inflamatoria o oncológica, hay un consumo de glucosa, entonces la glucosa en el exudado está baja.
Sintomatología. Es característico el dolor pleurítico, que es la manifestación clínica más frecuente. Es un dolor agudo, punzante, que aumenta con los movimientos respiratorios, el tos o el estornudo. Y suele localizarse en el costado. Entonces es un dolor que el paciente cuando tose o cuando respira profundo aumenta. Disnea, que va a depender de la rapidez de la extracción de la acumulación del líquido y del grado del derrame. En el caso de que sea masivo o extenso, la disnea va a ser mayor. Tos improductiva, o sea, sería tos que no tiene expectoración, y fiebre depende de la etiología, principalmente cuando la etiología es infecciosa o también puede haber fiebre en la etiología tumoral. En la semiología, ¿qué vamos a tener? Cuando inspeccionemos al paciente, va a haber una disminución de la expansión en la base comprometida. Cuando percutamos, matidez, cóncavo ascendente con la columna mate. Palpación, una disminución de las vibraciones vocales, y en la auscultación una abolición del murmullo vesicular y puede oírse un roce pleural. Siempre es importante poder comparar ambos lados del pulmón, entonces vamos a tener toda esta semiología, por ejemplo, la percusión mate y la disminución de las vibraciones vocales y la abolición del murmullo vesicular en uno de los hemitórax. ¿Qué estudios complementarios vamos a utilizar? La radiografía de tórax, la ecopleura, la TAC y la toracocentesis. Ante la sospecha de un derrame pleural, lo primero que debe realizarse es una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior lateral para el diagnóstico. En la proyección de decúbito lateral sobre el hemitórax afectado permite valorar si es significativo. Acá tenemos una radiografía antero-posterior y una de perfil. Y acá en el perfil podemos ver el borramiento del ángulo costofrénico posterior, ¿sí? Esto que tendría que tener esta forma, está borrado, o sea, acá hay una opacidad. Y en la anteroposterior, la radiografía de frente, vemos que este costofrénico, el derecho, está normal, pero el izquierdo está velado. Este es un derrame pleural de escasa cuantía, es pequeño. Siempre cuando el derrame pleural es pequeño, lo primero que se va a borrar es el seno costofrénico posterior. Acá tenemos otra radiografía con un derrame pleural de mayor magnitud, donde vemos que acá se forma una imagen de menisco. Esta imagen típica del derrame pleural es una opacidad con un borde cóncavo superior, ¿sí? Y acá tenemos el borramiento del seno costofrénico derecho también. En esta radiografía vemos una elevación de la cúpula diafragmática del lado izquierdo. Normalmente la cúpula diafragmática derecha está unos centímetros por arriba de la izquierda por la posición del hígado. En este caso vemos una elevación del izquierdo por un derrame subpulmonar. Es un derrame que está entre el diafragma y la base del pulmón. Y acá vemos un derrame masivo del lado derecho, hay una opacidad del lado derecho homogénea, ¿sí? Y acá vemos está corrida la tráquea por el líquido que ocupa. Este es un derrame pleural que opacifica todo el hemitórax y con desplazamiento contralateral. La ecografía es la prueba más sensible para detectar derrames pleurales pequeños. Es muy útil para detectar formas atípicas como los derrames lobulados encapsulados. Acá vemos una ecografía, vemos los tabiques, los septos y un líquido tabicado. Esto puede ser típico de procesos crónicos o infecciosos. La ecografía va a ser de utilidad cuando la radiografía sea dudosa o cuando el derrame pleural sea escaso o esté complicado. Entonces la ecografía en este caso nos va a servir. La TAC de tórax es también una técnica muy sensible para detectar derrames pleurales, incluso de escasa cantidad, y con frecuencia ofrece datos claves para el diagnóstico etiológico. Detecta neumonías asociadas al derrame paraneumónico, tromboembolismo pulmonar en derrames serohemáticos. Hay una elevada exposición a radiaciones ionizantes y el empleo de contrastes iodados. Entonces, bueno, tiene que ser un recurso que se utilice con, cuando la indicación sea precisa. Bueno, acá tenemos, hay un video
en el campus que pueden ver sobre la toracocentesis. La toracocentesis lo que se va a hacer es a través de una aguja y de una punción de la cavidad torácica es drenar el líquido que se acumuló en la cavidad pleural. Fíjense acá la aguja, ¿sí? Cómo está pasando por el borde superior de la costilla para no dañar el paquete vasculonervioso, ¿sí? Entonces, por palpación se delimita el espacio entre ambas costillas y la aguja ingresaría por el borde superior costal. ¿Cómo vamos a estudiar el líquido? Se va a hacer un estudio físico-químico que nos va a diferenciar un exudado de un trasudado, la citología y los cultivos. Criterios de Light. Los criterios de Light nos van a ayudar a diferenciar entre un exudado y un trasudado. Un exudado va a ser si el cociente de proteínas totales del líquido pleural sobre las proteínas totales del suero es mayor del 0,5%. Si el LDH del líquido pleural sobre el LDH del suero es mayor a 0,6 y la LDH del líquido pleural es mayor a 2/3 del límite superior de la normalidad de la LDH del suero. Otros criterios adicionales es el colesterol del líquido pleural mayor a 45. Así que si tenemos uno de estos tres criterios, vamos a definirlo como un exudado y eso nos va a ayudar al diagnóstico y a la terapéutica. Niveles muy elevados de colesterol, mayor de 250 miligramos por decilitro, definen un pseudoquilotórax. La sensibilidad de estos criterios de Light tiene una sensibilidad del 98%, pero la especificidad es algo un poco más baja, del 83% para exudados. Parámetros bioquímicos. Otros parámetros, niveles menores de 60 de glucosa. Esto es por el consumo de glucosa del líquido pleural que sugiere derrames neumónicos complicados, empiemas, derrames malignos, pleuritis tuberculosa, reumatoidea lúpica o ruptura de esófago. El pH del líquido menor a 7,30 tiene una interpretación similar a la glucosa, baja en el líquido pleural. La amilasa en el líquido pleural puede estar elevado en los derrames pancreáticos asociados a pancreatitis graves, en la ruptura de esófago o en los derrames malignos. Los triglicéridos en el líquido pleural mayores de 110 definen un quilotórax y la adenosina de aminasa, enzima típicamente elevada en los derrames tuberculosos. El valor menor de 40 sugiere derrames malignos. Entonces, glucosa baja o pH baja, pensamos en derrames metaneumónico, complicado, empiema, derrame maligno, pleuritis tuberculosa, reumatoidea lúpica o ruptura esofágica. La amilasa elevada nos hace pensar en derrames pancreáticos, ruptura esofágica o derrames malignos, triglicéridos mayor de 110 en kilotórax y adenosina alta en derrames tuberculosos. El recuento celular. Los polimorfonucleares mayor de 10.000 en derrame paraneumónicos o empiemas, polimorfonucleares mayor a 50.000 en empiemas y predominio mononuclear en procesos subagudos, incluyendo derrames malignos, tuberculosos y autoinmunitarios. Un cociente hematocrito del líquido pleural, hematocrito sanguíneo mayor de 0,5 definen un hemotórax, que es una complicación traumática o iatrogénica, por ejemplo, en una punción pleural, que se dañe un vaso y genere un sangrado. El derrame hemático, cuando el hematocrito del líquido es mayor al 1%, se encuentran los derrames malignos, tromboembolismo pulmonar o postraumáticos. Y la eosinofilia, más del 10% de eosinofilos en el líquido, puede aparecer en presencia de sangre, hemotórax, hidroneumotórax, derrame asociado a tromboembolismo, asbestosis, helmitiasis, vasculitis, toxicidad por fármacos, neumonía eosinófila crónica y algunos derrames malignos. El estudio microbiológico, mediante las tinciones de Gram y Bar, bacilo ácido alcohol resistente, el cultivo de medios convencionales y micobacterias, así como el PCR directa para micobacterias en el líquido. Entonces, el estudio microbiológico va a ser muy importante porque si hay una tinción Gram positiva o Gram negativa, nos ayuda a orientarnos al tratamiento posterior y la presencia de Bar
¿sí? Nos va a ayudar al diagnóstico de un derrame pleural por tuberculosis. Y la citología nos permite establecer un diagnóstico de los derrames malignos en el 60%. O sea que cuando se hace una punción del líquido pleural, el líquido que se extrae se va a llevar una parte para un estudio bioquímico, donde nos va a determinar la LDH, la glucosa, la cantidad de proteínas. Otro tubo se va a llevar a microbiología para hacer su cultivo, que sería un tubo estéril. Y otro va a ser enviado a anatomía patológica para el estudio citológico. Y eso nos va a determinar el diagnóstico de este derrame pleural. Se va a hacer una biopsia pleural cuando no se ha llegado a ningún diagnóstico etiológico del exudado con la toracocentesis. Entonces, ante la presencia de un derrame pleural que se vaya a estudiar, si tiene signos de insuficiencia cardíaca claras, el paciente tiene edemas, tiene disnea, tiene un cuadro típico de insuficiencia cardíaca, nos va a ayudar el ecocardiograma, el BNP. Si tenemos signos de insuficiencia cardíaca y el derrame no es indoloro, bilateral y no tiene fiebre, vamos a hacer un tratamiento de la insuficiencia cardíaca con diuréticos. Si hay mejoría, el derrame pleural va a disminuir, se va a proseguir con la causa, con la etiología cardiológica. Si no mejora o empeora, ahí sí se va a proceder a la toracocentesis. En el caso de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, pero presente dolor, no sea bilateral o esté con fiebre, se va a proceder también a la toracocentesis. En el caso de que no tenga signos de insuficiencia cardíaca, se hace la toracocentesis para estudiar este líquido y se evalúan los criterios de Light. En el caso de que sea un exudado, ¿sí?, que cumpla uno de estos criterios, se va a evaluar el cultivo, la citología para llegar a un diagnóstico. Y si no tiene ningún criterio de Light y estamos pensando en un trasudado, vamos a realizar el tratamiento de la causa etiológica, por ejemplo, si es un paciente que tenga problemas renales, cardíacos o si la patología es abdominal. Entonces, la clasificación tenemos derrame pleural, biotórax, que sería el empiema, el hemotórax, el neumotórax, donde ahí ya tenemos presencia de aire, y el hidroneumotórax, que sería presencia de líquido y aire. Seguimos con neumotórax. Es la presencia de aire en el espacio pleural que puede ocurrir espontáneamente o tras traumatismos. El neumotórax espontáneo también puede ser traumático. El espontáneo a su vez puede ser idiopático, espontáneo primario o neumotórax espontáneo secundario. El neumotórax idiopático espontáneo primario son los más frecuentes, suelen deberse a la ruptura de una pequeña bulla apical subpleural, son típicos en varones jóvenes de hábito asténicos, altos y delgados, y en más del 90% de los casos fumadores, y recidiva en la mitad de los casos. Estos pacientes suelen tener antecedentes de neumotórax y tienen nuevos episodios, o sea que el paciente quizás venga con una clínica de neumotórax, lo presente y cuente que en el pasado le haya pasado lo mismo. Y el neumotórax espontáneo secundario es por ruptura de parénquima pulmonar que está previamente dañado, sobre todo por enfisema, fibrosis idiopática, secuela de tuberculosis o en neumonías por neumocistis. Suelen ser mucho más sintomáticos que los anteriores y de evolución más tórpida. Neumotórax traumático. Pueden ser abiertos o cerrados. Es frecuente el hemoneumotórax, cuyo tratamiento consiste en colocar dos tubos de drenaje simultáneos, uno superior para evacuar el aire y otro inferior para evacuar la sangre. El neumotórax traumático abierto es típico encontrarlo en un bamboleo mediastínico. En muchas ocasiones son iatrogénicos tras la toracocentesis o la cateterización de las vías centrales subclavias. Cuando se hace un cateterismo de las subclavias o se pone una vía central, está muy cerca del pulmón. Entonces se puede producir un neumotórax por la mala colocación de la aguja. Entonces, radiológicamente
puede apreciarse que el pulmón derecho aparece más negro por colapso del parénquima pulmonar. Normalmente nosotros vamos a tener la vasculatura pulmonar, que es como si fuera como un árbol que se va disminuyendo el calibre. Y en los bordes, 1 o 2 centímetros en contacto con la pleura, ya no vamos a ver la trama pulmonar. Bueno, en el caso de un neumotórax, vamos a ver pérdida de esta trama pulmonar y vamos a ver una zona que es más oscura y no vamos a tener toda esta trama. Y obviamente va a haber como un colapso del pulmón, ¿sí? Acá está el pulmón, en este lado está colapsado y en toda esta parte no encontramos trama pulmonar, ¿sí? Es la cavidad pleural llena de aire. Entonces tenemos el pulmón colapsado y esta cavidad pulmonar llena de aire. En la tomografía acá vemos que tenemos un sector del pulmón, que es el que está superior, que está lleno de aire, y acá tenemos una acumulación de líquido. Acá podemos tener tenemos un nivel hidroaéreo y este líquido podría ser un exudado o un trasudado. Eso no lo vamos a saber, tendríamos que hacer un estudio del líquido. Neumotórax a extensión. Esta es una urgencia. Ocurre cuando, por efecto valvular, entra aire a la cámara del neumotórax durante la expiración, pero no puede salir en la expiración. Entonces, en dicha situación, la presión intrapleural se vuelve positiva durante todo el ciclo respiratorio, haciendo una cámara que crezca. Este fenómeno compromete el retorno venoso y desplaza las vísceras mediastínicas con riesgo de shock obstructivo. Entonces, ingresa aire a la cavidad pleural, pero no puede salir. Entonces va aumentando la presión del tórax y va comprimiendo todos los vasos y desplaza el pulmón. Requiere una descompresión inmediata. En el neumotórax normal ingresa aire y sale. Entonces hay como una válvula de escape. En este caso ingresa pero no puede salir. Diagnóstico. Debe sospecharse en pacientes con dolor y disnea de aparición súbita con abolición del murmullo vesicular. Ante un paciente con sospecha de neumotórax, la primera exploración radiológica que debe solicitarse es una radiografía posterior anterior y lateral en inspiración. Va a haber un desplegamiento, en el caso del neumotórax, un desplegamiento de las hojas pleurales con colapso del pulmón e hiperclaridad, donde el aire sustituye el parénquima pulmonar y si es a tensión, desviación contralateral del mediastino. Si la radiografía es dudosa, se va a pedir una tomografía. Acá se ve en esta parte, o sea, si uno compara el pulmón izquierdo con el derecho, ve que acá está más claro y no se ve trama pulmonar, y en este lado sí. A su vez también acá hay un corrimiento de la tráquea, un desplazamiento del pulmón, un desplazamiento del mediastino hacia el lado izquierdo, y acá se ve todo el pulmón colapsado. Neumotórax con importante repercusión clínica. El paciente no es capaz de terminar frases sin entrecortarse. La frecuencia respiratoria es mayor a 24 por minuto. La frecuencia cardíaca está o muy baja, menos de 60, o muy alta, más de 120. La tensión sistólica está en menos de 90 y la saturación de oxígeno en menos de 90. Estos son datos clínicos para pensar en la gravedad del neumotórax. Tratamiento. Si el neumotórax es pequeño, menos de 2 a 3 centímetros, con poca repercusión clínica, lo que se hace es calmar el dolor, analgesia y observación por un mínimo de 4 a 6 horas, tras los cuales se repite la radiografía para evaluar si hubo progresión. Si no hay progresión del neumotórax y el paciente no tuviera dificultad para un eventual regreso a urgencias, se puede dar un alta con un tratamiento sintomático y un control. Y el neumotórax se va a reabsorber. Si el neumotórax hubiese aumentado de tamaño, o sea, en esas horas de observación, lo que se tiene que hacer es colocar un drenaje torácico. En caso de neumotórax más grandes, de más de 2 a 3 centímetros de cámara, pero con poca repercusión clínica, puede intentarse aspiración manual a través de un catéter intrapleural. El aire se aspira manualmente hasta que se deje salir
entonces se cierra y se esperan al menos 4 horas para un control radiológico. Si no hay recurrencia, se retira el catéter y se realiza una nueva radiografía a las 2 horas y si sigue estable se puede dar el alta. En el caso de que esto fracase o que no se pueda realizar, se colocación de un tubo de drenaje. El neumotórax con importante repercusión clínica requiere la colocación de un tubo de drenaje endotorácico urgente. Bueno, acá tenemos un algoritmo diagnóstico, neumotórax espontáneo. Si está el paciente con una tensión arterial menor de 90 y está con signos de shock, se va a colocar se va a hacer un tratamiento con un tubo endotorácico de forma inmediata. Si no es posible, una aguja en el segundo al tercer espacio intercostal, línea medio clavicular, sin esperar pruebas. O sea, acá no vamos a esperar ni la radiografía, ni la tomografía, ni nada. O sea, directamente tiene clínica, está hipotenso y se coloca directamente el tubo con la clínica. En el caso de que no tenga repercusión clínica, que la frecuencia respiratoria sea menor de 24, la tensión arterial sea normal, la saturación sea mayor de 90 y la frecuencia cardíaca sea normal, se va a evaluar el tamaño. Si no tiene repercusión clínica, no se va a ver el tamaño. Si es menos de 2 a 3 centímetros, observación y analgesia. Y si hay progresión, se va a colocar un tubo de endotorácico. Y si no hay progresión, no, que es lo que habíamos dicho antes. Y si tiene más de 2 a 3 centímetros, aspiración primero manual con catéter. Si se resuelve, se puede dar el alta. Y si no se resuelve, se tiene que colocar el tubo. Acá, bueno, en este caso sería un sí, ¿no? O sea, si tiene repercusión clínica, iríamos al tubo, y si no tiene repercusión clínica, según el tamaño, se va a evaluar el tratamiento. Indicaciones de tubo de drenaje endotorácico. Derrame o neumotórax con instabilidad hemodinámica o compromiso ventilatorio. En el caso de un empiema, quilotórax, hemotórax o neumotórax de gran tamaño. Bueno, y este es un drenaje endotorácico con sellos de aguas, en el cual el paciente se le coloca el tubo va a ir primero a una cámara colectora, donde va a haber acá una medición de cuál es el volumen de líquido que se extrae. Después pasa a un sello hidráulico, que lo que hace este sello hidráulico es no permitir que el líquido vuelva otra vez al tórax. Y una tercera cámara de succión, que es la que va a permitir extraer mayor cantidad de líquido. Este drenaje torácico puede ser pasivo, si no se usa la succión, o activo si se utiliza. Bueno, y esto es para trabajar, como para actividad para ustedes, que hagan un cuadro con un cuadro comparativo de las diferentes presentaciones. En una neumonía, un derrame paraneumónico, por tuberculosis, por insuficiencia cardíaca, por síndrome nefrótico, por una enfermedad maligna o por una pancreatitis severa. Y ver cómo va a ser el aspecto, cómo va a ser el nivel de proteínas, cómo va a ser la relación de proteínas, la relación de LDH, la LDH, la glucosa, el pH y si tiene alguna característica típica cada uno de estos cuadros.